Buenas noches, Iglesia Filadelfia. Todo este mes hemos estado estudiando estas porciones bíblicas que sin duda nos ayudan para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Cómo permanecer en Cristo en tiempos difíciles? Hay una porción de la Biblia que me gusta mucho porque dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero la pregunta es, ¿te gusta escuchar consejos? Unos días atrás mencionaba que la Biblia es el mejor manual de ética, pues Dios está interesado en que tú y yo entendamos su plan para nosotros. El fundamento de nuestra vida necesita estar en la palabra de Dios. Continuamente Dios nos habla de diferentes formas, pues el deseo del corazón de Dios es que tú y yo aprendamos a escucharle. Para permanecer en convicciones fuertes y firmes, es necesario primero aprender a escuchar, pero escuchar lo correcto. Existen muchos dichos coloquiales, populares sobre el recibir consejos. Algunos que hemos escuchado: el que no escucha consejo no llega viejo. Algunos oyen con las orejas, algunos con el estómago, algunos con el bolsillo y algunos no oyen en absoluto. Otro dicho dice: no hay peor sordo que el que no puede oír, pero hay otro peor, aquel que por una oreja le entra y por otra se le va. Esto es lo que dice la sabiduría humana, y déjame decirte que no está tan errónea del todo, pues todo lo que escuchamos y entendemos proviene de Dios, aunque a veces no queramos aceptarlo. Las voces de este mundo no permiten que escuchemos el consejo de Dios, ese consejo verdadero que trae vida a nuestra vida. Y es ahí donde podemos tener o un mensaje concentrado de lo que Dios desea, o un mensaje diluido que se traducirá en un consejo lejos del plan de Dios. Déjame decirte que hay dos tipos de consejo. El primero es la opinión personal, aquel consejo que está basado en la experiencia humana. Lo que hemos vivido es bueno, pero te pertenece solamente a ti. Hay gente que da un consejo, pero realmente no es un consejo, sino es una orden, porque te está diciendo no lo que podrías hacer, sino lo que tienes que hacer de acuerdo a su perspectiva. Un consejo es solamente una opinión, pero cada persona tiene que tomar su propia decisión. Todo sería más fácil si siguiéramos los consejos que les damos a los demás. Pero el segundo es la opinión de Dios, lo que está basado en lo que Él es. Este es el consejo perfecto, porque nunca cambia y es para todos sin excepción. Sin duda puedes expresar lo que has vivido, pero lo importante es lo que Dios desea hacer en ti. No te quedes solamente con la experiencia. Yo te invito a que vayas a la fuente de poder, que es la palabra de Dios. Déjame decirte que hay algunas barreras para no poder recibir un buen consejo. El primero es mi orgullo. Hay gente que dice lo que yo quiero, creo y es lo que voy a hacer. Hay gente que está realmente convencida, que saben realmente lo que es mejor para ellos. Pero muchas veces cuando fallamos después de haber tomado decisiones, es fácil culpar a los demás e incluso culpar a Dios. Proverbios 13:15 dice: el orgullo solo causa problemas, pero la sabiduría está con los que oyen consejos. Fíjate, dice que cuando tú y yo no escuchamos un consejo, entonces estamos llenando nuestro corazón de orgullo. Y es muy fácil que nos metamos en complicaciones. Pero también dice el proverbio que la sabiduría está con aquellos que escuchan el consejo. Si tú tienes orgullo en tu corazón, es momento de poder examinarlo y decirle a Dios: quita ese orgullo de mi vida. El segundo es mi enojo. ¿Has tratado de darle un consejo a una persona enojada? Cuando una persona está enojada, no puede dar un buen consejo y tampoco puede recibir uno bueno. Un consejo no puede estar sujeto a tus emociones, sino a conceptos firmes y fundamentados, como es la palabra de Dios. En la Biblia nos habla de un hombre, dice que era el más manso y humilde sobre la tierra, Moisés. Pero encontramos en que hubo un momento difícil en su vida, hubo un momento complicado. Se sintió herido porque el pueblo no estaba adorando a Dios de una forma correcta. Él venía regresando de haber recibido el consejo de Dios, esos 10 mandamientos. Y entonces dice ahí en Éxodo capítulo 32, versículo 19, que Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio al becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Hay personas que cuando están enojadas dan un consejo muy malo. Desquítate, la venganza es lo que tú tienes que hacer. Ya no le hables, no lo perdones.
No podemos nosotros dar un consejo basado en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, porque entonces lo que digamos el día de hoy puede ser no tan bueno el día de mañana. Pero en tercer lugar, mi necedad. La necedad llega al corazón cuando realmente no sabes qué hacer, pero tampoco lo quieres reconocer. La necedad es producto de pensar que todos están en tu contra. Y entonces, desde esa perspectiva, no puedes darte cuenta de lo que Dios quiere hacer en ti, pero también a través de la gente que te rodea. La necedad es parte de la humanidad como una barrera para no sentirse vulnerable ante los demás. Ahí, en Nehemías capítulo 9, versículo 29, leemos lo siguiente: tú les advertiste que regresaran a tu ley, pero ellos fueron necios y no obedecieron tus órdenes. Violaron tus leyes, que son las que dan vida a quienes las obedecen. Ellos fueron tercos y desobedientes. No escuchamos consejo porque somos orgullosos. Después nos enojamos porque no queremos que nos digan ya nada. Y terminamos siendo necios, tratando de defender un argumento que no tiene fundamento. Resultado, fracaso. ¿Cuántas veces has llegado a la necedad? ¿Cuántas veces tu corazón se ha llenado de orgullo y has dicho: es que ellos no me conocen, es que ellos no saben lo que estoy viviendo, no saben por lo que he pasado? Dios sí lo sabe. Y cuando tú y yo escuchamos el consejo de Dios, entonces podemos tener beneficios y podemos tener una perspectiva clara del plan de Dios. Vivimos con sabiduría. Cuando tú y yo escuchamos el consejo de Dios, aprendemos a vivir con sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Muchas veces somos grandes teóricos, pero somos muy pequeños prácticos. Fíjate cómo respondió esta persona ante una situación difícil. Hace tiempo, una persona exitosa tuvo un descalabro en su negocio y muchos de sus detractores comenzaron a burlarse de él. Así que respondió con sabiduría y dijo: los pequeños errores de los gigantes es el regocijo de los enanos. Él pudo haber tal vez enojado, pudo haber ido tras de ellos, pero yo puedo imaginar a esta persona que él sabía que aunque se hubiera equivocado, seguía siendo una persona exitosa porque confiaba en el consejo de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Salomón lo escribe así en Primero de Reyes 4:30. La sabiduría de Salomón era más grande que la sabiduría combinada de los sabios del oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Recordamos que cuando Salomón estaba a punto de subir al trono de Israel, él le pidió a Dios sabiduría. Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Pídeme lo que tú desees. Dios amaba mucho al padre de Salomón, el rey David, y entonces al momento de él empezar ese reinado, le ofrece: pídeme lo que tú quieras. Y entonces Salomón, de una manera muy sencilla, le dijo: dame sabiduría. Soy joven y no sé cómo gobernar a tu pueblo. Así que Dios dice que le concedió la sabiduría, pero también le concedió fama, gloria y riqueza. Tú y yo muchas veces no actuamos sabiamente porque sentimos que no somos sabios. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. No sé cómo vivir, necesitas el consejo de Dios. No sé cómo tratar a mis hijos, necesitas el consejo de Dios. No sé si este negocio sea bueno para mi vida, necesitas el consejo de Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos y le pedimos a Dios, Él es generoso con su respuesta y nunca nos dejará sin una llamada que traiga paz a nuestra vida. Para romper los malos hábitos, necesito pedirle consejo y sabiduría a Dios. Pero también otro de los beneficios es que cuando yo escucho el consejo de Dios, entiendo cuál es mi propósito en la vida. El pastor Rick Warren pregunta: ¿para qué estás en la tierra? Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho. Y esta pregunta la contesta de una manera muy sencilla: para agradar a Dios. Para agradar a Dios necesitas escuchar su consejo, conocerle y después ponerlo en práctica. Podemos escucharlo, podemos saber qué es lo que tenemos que hacer, pero si no lo ponemos en práctica, entonces de nada sirve. Imagínate, muere el sabio Salomón y entonces su hijo Roboam sube al trono. Los sabios que aconsejaban a su padre se acercan a él para ofrecer su consejo. ¿Sabes qué es lo que hizo este muchacho?
Él estaba a punto de definir el propósito de su vida, si escuchar el consejo o no, si tener un reinado tan exitoso como el de su padre o ser un fracaso. A veces pensamos que los jóvenes no escuchan el consejo, pero déjame decirte que también hay personas adultas que no les gusta escuchar el consejo de Dios y entonces su vida se convierte en un caos. En el primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8, dice que Roboán no les hizo caso, sino que le pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Aquel hombre estaba a punto de empezar su reinado. Su padre le había dejado ese legado de buscar a Dios, de pedir el consejo de Dios, pero él no quiso hacer caso de eso, sino que le pidió consejo a sus amigos, a los que estaban cerca de él. Yo creo que tenían muy buenas experiencias, pero no les sirvió de mucho, porque la consecuencia de esa decisión fue que el reino se dividiera. ¿A quién le estás pidiendo consejos sobre cómo vivir? ¿A quién le estás diciendo ayúdame? Oye, ¿qué podría hacer en esta situación? Es mejor pedirle el consejo de Dios o pedir que la persona que te va a hablar tenga el consejo de Dios en su vida. El abuelo de Roboán, el rey David, escribió en el Salmo 143:8, muéstrame tu fiel amor por la mañana, porque en ti he puesto mi confianza. Pongo mi vida en tus manos. Muéstrame lo que debo hacer. ¿Cuál es el propósito de levantarnos cada mañana? ¿Cuál es el propósito en este tiempo de atravesar por una contingencia, por una pandemia? Podemos decirle a nuestro Dios, muéstrame lo que debo hacer. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Dame el consejo que necesito en esta hora. Pero otro beneficio que encontramos es que aprendo a conocer a Dios. La mejor manera de descifrar quién eres y qué tienes que hacer en esta tierra comienza por conocer a Dios. Toda creación necesita aprender de su creador. Fíjate, Dios no es solamente tu creador o mi creador, sino que es nuestro Padre, aquel que nos enseña y nos modela. La misión de cada padre terrenal es la misma: modelar y enseñar a sus hijos quién es Dios. Padres, necesitamos buscar la sabiduría de parte de Dios. Padres, necesitamos preguntarle a Dios cómo poder dar un consejo, no un consejo que desvíe la vida de nuestros hijos, no un consejo que los exaspere, sino un consejo que traiga bondad, amor y misericordia para sus vidas. El Salmo 25:4 dice, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías. David le está diciendo al Señor, yo estoy reinando, pero quiero tener tu consejo. Quiero saber qué es lo que tú deseas para mí. ¿Cómo puedo vivir de la manera en la que yo te agrade en todo lo que haga? Él mismo escribe en el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por el buen camino. En toda la Biblia encontramos el consejo de Dios para nuestra vida, pues Dios desea que aprendamos a vivir permaneciendo en Él. En esta noche me gustaría compartirte algunos consejos de Dios para tu vida. Fíjate, Él te dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Qué consejo tan hermoso. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo tenemos miedo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué habrá el día de mañana? El Señor te dice, escucha mi consejo, no tengas miedo, tampoco pierdas el ánimo, esto es, no pierdas el aire ni las ganas de vivir, porque yo estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Un consejo más que encontramos en el Salmo 1 dice, qué feliz es la persona que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Versículo 3. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. Una pregunta que podríamos hacer en esta noche es, ¿eres feliz? ¿Te sientes una persona feliz? ¿Te sientes una persona bendecida? ¿Realmente estás satisfecho con lo que tienes,
con lo que eres, con lo que Dios ha hecho en ti? El salmista lo está diciendo. La persona que es feliz no es aquella que sigue el consejo de los perversos, ni tampoco es aquella persona que se junta con gente que se burla de otros, sino la persona que realmente es feliz es la que le gusta la enseñanza del Señor, la que medita. Y entonces hace un símil muy especial, porque dice que estas personas son tan felices que se convierten en árboles fuertes, plantados junto a corrientes de agua fresca, que nunca van a tener sed, que nunca van a estar insolados, que nunca les va a faltar el aire y además son productivos, porque dice que dan fruto en su tiempo y todo lo que hacen les va para bien. ¿Eres una persona que se puede describir en este pasaje? ¿O eres una persona que has escuchado el consejo de gente a tu alrededor y estás sufriendo las consecuencias por no haber escuchado el consejo de Dios? Un consejo más que encontramos en Filipenses 4:6. El apóstol Pablo dice lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Fíjate cómo va junto la palabra petición y la palabra agradecimiento. Muchas veces entre la petición y el agradecimiento hay un abismo muy grande, porque a veces le pedimos algo a Dios y no lo recibimos y le decimos: Señor, no lo he recibido, te lo estoy pidiendo, Señor, no lo he recibido. Y puedes tomar el camino de la amargura, de la frustración, del enojo, de la desesperación, o puedes inmediatamente concluir el ciclo y decirle: Señor, te pido esto y te agradezco porque me has escuchado. Es ahí cuando tenemos un buen consejo y cuando podemos decirle a la preocupación en nuestra vida: fuera, no tienes absolutamente nada que hacer conmigo, porque he puesto la petición en las manos de Dios y le he agradecido. Esta noche, ¿qué petición hay en tu corazón que aún no se la has agradecido a Dios? ¿Qué petición hay en tu vida que aún no le has dicho a Dios gracias? Tal vez puedes decir: pero todavía no la he recibido. Es ahí donde entra la fe y donde entra la capacidad de creer que si permaneces en Dios, Él tendrá cuidado de ti. Déjame decirte un consejo más. Lo encontramos en Proverbios capítulo 25 del 9 a 11. Dice: cuando discutas con tu prójimo, no reveles los secretos que otros te confiaron. Te podrían acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Las palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adornos de plata. ¿Puedes señalarme ahí en tu casa a alguien que sea chismoso? Es más fácil señalar a alguien que tal vez levantar la mano y decir: yo confieso, yo soy un chismoso. ¿Sabes? Hay muchas personas que no saben guardar los secretos. Hay muchas personas que no saben cómo controlar su lengua. Yo sé, en este tiempo en el que hemos estado bastantes ya días encerrados en casa, las tensiones empiezan a crecer, los puntos débiles empiezan también a manifestarse, pero es el momento de cuidar nuestra boca. Es el momento de decirle a nuestro Dios: pon una palabra sazonada, pon una palabra deliciosa, pon una palabra dulce, y que con firmeza yo pueda expresar las palabras que hay en mi corazón. ¿Quieres permanecer en Cristo? Entonces necesitas aprender a escuchar su consejo. ¿Quieres permanecer en Cristo aún en tiempos difíciles? Entonces necesitas ir más allá de la experiencia. Necesitas ir más allá de un consejo humano. Necesitas abrir la palabra de Dios y escuchar el consejo que Dios tiene para ti. El Señor dice que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. Pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, entonces vamos a producir mucho fruto. Porque separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Si tuvieras que hacer un balance en esta noche, consecuencias, bendiciones, ¿qué hay más? Escuchar el consejo de la gente, escuchar mi propio consejo o escuchar el consejo de Dios, ¿qué resultado te ha dado? Cada uno de nosotros deseamos ser felices, deseamos vivir con paz, deseamos ver a nuestra siguiente generación como una generación grande, fuerte, exitosa. Pero el día de hoy necesitamos sembrar el consejo de Dios en nuestro corazón para poderlo sembrar también en el corazón de los que vienen detrás de nosotros. Esta noche, ¿por qué no le decimos a nuestro Dios de la siguiente manera? Señor, enséñame a escuchar tu consejo,
Pon en mí el anhelo de abrir tu palabra y conocer qué es lo que tienes para mí. Tú sabes que hay miedo en mi corazón, que hay incertidumbre en mi vida. Pero Señor, en esta noche quiero tomar el consejo de no preocuparme y entregarte a ti todo lo que soy. Señor, te entrego mi boca, te entrego mis palabras, que de la abundancia de mi corazón puedan salir palabras de vida, palabras de esperanza, palabras bondadosas. Gracias, Señor, porque a pesar de que soy enojón, terco, orgulloso, todavía tú me amas. Dame la oportunidad de escuchar, comprender y después actuar en ese plan maravilloso que tú trazaste para mí. Señor, que cada día pueda dedicar un momento muy especial para escuchar el consejo que tienes para mí. Y que al término de cada día yo pueda decir, gracias Señor, porque soy feliz por lo que has hecho en mí. Padre amado, te entrego mis cargas, te entrego mis luchas. Te entrego, Señor, cada preocupación y cada ansiedad, porque yo sé que, separado de ti, solamente estaré viviendo consecuencias cuando quiero realmente disfrutar bendiciones. En tus manos estamos. Gracias porque podemos abrir tu palabra y encontrar palabras de vida eterna. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que tengas una noche maravillosa con tu familia.